Comenzamos hablando de que el capítulo 1 del primer libro de Samuel nos contaba la historia y que la historia estaba enmarcada en el tiempo de los jueces. Todavía estaba ese tiempo de anarquía, ese tiempo donde cada quien hacía lo que bien le parecía, porque no había un rey en el pueblo. Y decíamos la clase pasada, hablando del lunes pasado, no sino el anterior, de que en esa época de Samuel era la época de la transición. Iba a ser una época de cambio de gobierno, de cambio de dirección del pueblo. Era donde Dios iba a hacer grandes cosas, porque Dios en las transiciones siempre hace grandes cosas. Entonces hablábamos de una mujer llamada Ana que era afligida, que tenía amargura de corazón, pero que dispuso creerle a Dios, puso su carga en el Señor y Dios le respondió. Y que lo interesante es que ella pidió un hijo, pero aún ni para ella, porque ella dijo: Señor, si tú me das ese hijo, si tú me concedes ese milagro yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. Y vemos entonces que Dios se acuerda de la oración, de la petición de esta mujer y concede el niño. Y allí nace Samuel, hombre importante en la historia bíblica. Un hombre que tuvo el papel o desarrolló el papel de profeta y de juez, el último juez del pueblo de Israel en aquella época de la anarquía. El hombre que hace como el puente de cambio de situación para el pueblo de Israel. Entonces comenzábamos hablando nosotros en el día de ayer de los hijos de Elí y decíamos que Elí era un hombre llamado al ministerio, era un ministro de Dios, era un sacerdote, era un hombre que estaba delante de Dios y representaba ante el pueblo, él representaba a Dios. Y cuando se presentaba a Dios, él intercedía por el pueblo. O sea que no era cualquier posición que Dios le había dado. Pero este hombre era un hombre muy sutil con las cosas horrorosas, era la palabra que iba a decir, que hacían sus hijos. Y sus hijos, aquellos dos muchachos, estaban allí ministrando, pero estaban en pecado. Aquellos muchachos llegaron a un término que la Biblia dice que no conocían de Dios y que eran impíos. Una persona impía no puede buscar fuera de la iglesia. Que el impío no puedo buscarlo yo en la calle, en el mundo. El impío es aquel que ha conocido las cosas de Dios. Es aquel que ha ejercido lo que es la piedad, la pasión por las cosas santas, ha ejercitado eso, pero de repente le da la espalda a Dios y a lo que Dios pide. Así estaban estos muchachos. En un de repente se descuidaron, decidieron hacer lo malo, fueron cediendo poco a poco, se robaban la ofrenda de Dios. Dios tenía una parte estipulada para ellos de la ofrenda que el pueblo llevaba, pero no, ellos le arrancaban la ofrenda de la mano prácticamente a las personas que iban a agradar a Dios y eran de tropiezo. Y no solamente eso hablábamos ayer, sino también decíamos que se acostaban con las mujeres que estaban en la puerta del tabernáculo, dormían con ellas. Y su padre sabía estas cosas. Y que su padre fue decíamos al principio, muy frágil, fue muy condescendiente con el pecado de estos muchachos. Les llamaba la atención, pero sin carácter. Les llamaba la atención, pero como que, bueno, mira, sobándolos, pues, porque entonces tú sabes que eso es mal, que Dios te va a castigar. Mire, si había que ponerlo en disciplina, tenía que colocarlo en disciplina. Si tenía que destituirlo del cargo que tenía que hacerlo con mano dura. Pero Elí fue blandengue en esa parte. Elí en esa parte fue un padre muy suave. Y hablábamos ayer que la Biblia dice que Dios corrige y disciplina al que toma por hijo. Y si Dios no da ese trato, entonces es un bastardo. Pero Elí, quien representaba a Dios, bueno, él simplemente los exhortó ahí como que con la voz quebrantada, no fue duro.
Y hablábamos que para los tiempos nuestros, aquellos que estamos aquí hoy, congregados aquí por medio de Zoom, y que estamos llamados a un liderazgo, que tenemos que velar por la conducta nuestra primeramente y la de nuestros hijos. Hablábamos de que el primer requisito que Dios pide para aquel que anhela un obispado, que anhela ser pastor, que anhela ser maestro, que anhela ser evangelista, que anhela ser un diácono, un servidor de la iglesia, el primer requisito que Dios te va a pedir a ti y a mí es que la casa esté en orden. La Biblia dice en 1 Timoteo que el que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Y dice, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, es una necesidad que sea marido irreprensible de una sola mujer, que tenga a sus hijos bajo sujeción, o sea, que los respeten. Si sus hijos y los míos no quieren creer en el evangelio, bueno, es decisión de ellos, pero que no sea por culpa nuestra, que no sea porque le hemos dado mal testimonio, que no sea porque nosotros hemos sido de tropiezos para ellos, sino, hermano, que nosotros podamos ser esos atalayas, que podamos darle ejemplo a nuestros hijos, podamos predicarles con nuestros actos, y que si ellos mañana deciden extraviarse, bueno, ya usted queda limpio de eso. Mucho me temo que Elí tenía algo que ver en la mala formación de estos muchachos. Y una de ellas era que no tenía moral, porque cuando usted y yo tenemos moral para llamarle la atención a nuestros hijos, lo hacemos y no nos tiembla el pulso. Pero Elí, mire cómo le llama la atención a los hijos. Vamos a leerlo aquí, versículo 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro malo proceder. No, hijos míos, ¿por qué no es buena fama lo que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y explicaba yo aquí que era ya la insistencia de ellos en pecar. Era la falta de carácter de Elí para corregirlo, que ya Dios dijo, bueno, ya está bueno. Ya ellos mismos labraron su camino. Ellos mismos decidieron el juicio. Y lo remitían a Génesis capítulo 6, cuando dice que los pensamientos del hombre eran de continuo al mal. Dios determina. Y dice la Biblia en primera de Pedro o en segunda, no recuerdo bien, que Noé fue pregonero de justicia por 120 años. O sea que igual la tuvieron ellos. Pero ellos la despreciaron. Sigue diciendo entonces de que Dios levanta un varón y aquel varón le lleva el mensaje al profeta, al sacerdote Elí, y le dice lo que le va a acontecer, y que le comience a recordar las maravillas que Dios había hecho con el pueblo, que había hecho con las tribus, que había hecho con su casa aún, y que cómo era posible que ahora sus hijos estuviesen haciendo lo malo, y que sus hijos iban a morir los dos en un solo día. Oye, qué tremendo, ¿verdad? Que Dios venga a alguien, mande a alguien a declararnos a nosotros, no bendición, sino juicio, porque no tuvimos nosotros la moral de corregir a nuestros hijos. Y no solamente hablo de los hijos de la casa, hablo de los hijos espirituales. Aquellos hijos que tienen liderazgo y que de repente se desvían en el camino y que nosotros no nos atrevemos a poner en disciplina porque se va a ir de la iglesia o porque es el que más diezma. No, hermano. Nosotros, si nos toca poner disciplina, se pone en disciplina, y él debe de entenderlo, que se hace porque es hijo y porque le amamos y porque queremos que se corrija y que la obra avance. Hablábamos nosotros en el libro de Josué, cuando el pecado de Acán, que por el pecado de un hombre el pueblo había perdido una batalla. Entonces, la iglesia del Señor tiene que vivir a la altura de lo que la palabra demanda. Entonces, qué triste, ¿verdad? Cuando hablamos de los hijos de Samuel. Páseme la otra diapositiva, hermana Cindy, cuando pueda. Muchas gracias. Vamos a ver ahora a Samuel. Mire este contraste. Era un niño, hermano. Y dice, versículo 11 del capítulo 2, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¡Wow! Se pueden parar ahorita los hermanos que conocen Biblia y dice, hermano, la Biblia dice que los ministros eran de 30 años hacia arriba, y yo le voy a decir, tiene usted toda la razón. Para salir al ministerio en aquel tiempo era de 30 años hacia arriba. Pero aquí cuando dice que ministraba a Jehová, no quiere decir que era que el niño estaba intercediendo, estaba
usurpando cargos de sacerdote. Entonces hablaba del ministrar. Ministrar es servir, lugar de servicio. Eso era lo que quería decir el capítulo 2, versículo 11, que el niño ministraba a Jehová. Era un niño, pero ya estaba sirviendo. No era que estaba intercediendo por el pueblo, no era que estaba predicando, no era que estaba enseñando, no era que estaba pastoreando, no. Hoy podemos decir que estaba limpiando la banca. Hoy podemos decir que le llevaba el agua al pastor cuando estaba predicando. Hoy podemos decir que era aquel que barría cuando todo el mundo se iba. De eso hablaba aquí cuando se refería al niño. Versículo 18, mira lo que dice. Y el joven, ya no era un niño, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y todos los años su madre lo visitaba y le llevaba allá una túnica. Todos los años, pero ya no era un niño. O sea, su niñez y su juventud ministraba al Señor. Yo digo esto para aquellos hermanos que son nuevos creyentes, que están recién bautizados. Hoy usted está en condición de un niño, usted está recién nacido en el Señor. Sírvale a Dios. Y si mañana estás creciendo, siga sirviéndole a Dios. Y si mañana te lo colocaste viejo en la iglesia, sigue sirviéndole a Dios, que para eso Dios nos ha llamado. Jesucristo dijo, ejemplo os he dado, así como yo he hecho con vosotros, hacéis ustedes con su prójimo, hablando del lavatorio de los pies. Lavar los pies en aquella época. Vamos a hablar ahora, perdón, de los hijos de Eli. Vamos a hablar de Samuel, capítulo 3. La otra diapositiva, hermana Cindy, por favor. En el capítulo 3 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. Y les citaba yo 2:11 que dice que el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. El niño. Y les explicaba ayer que la palabra ministrar allí no estaba hablando de que él estaba ungiendo con aceite, de que él estaba ofreciendo sacrificio, no, era que servía en el templo. Tal vez era el que limpiaba los utensilios con un trapito, tal vez pasaba la escoba. Es que si usted quiere ser ministro de Dios, entonces usted tiene tarea y yo tengo tarea y es servir a mis hermanos, es limpiarle la silla, es pasarle el cepillo a la iglesia, es limpiar las ventanas, cuidar las instalaciones, es llevarle un vaso de agua al predicador, es estar pendiente que no le falte nada a la familia pastoral o a los hermanos que están llegando, a los hermanos más necesitados. Ese es el verdadero servicio. Y Samuel, aunque era un niño, estaba allí. ¿Sabe por qué? Porque su madre, el poco tiempo que lo tuvo, tal vez ella le dijo, hijo, yo te he apartado para Dios. Y de pronto él era un niño, pero la Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Y esa mujer desde que estaba niño, porque de ella lo había prometido a Dios, ella tal vez le hablaba que él iba a ser un servidor de Dios. Y que cuando aquel niño entró a vivir allí con el sacerdote Elí, donde estaban las cosas santas de Dios, entendía que en él había una palabra y era que tenía que servir. Y leíamos nosotros en el 18 ayer, 2:18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. En el 3:1 también dice, y el joven Samuel, ya no era un niño, ahora era un joven. Algunos calculan que tenía de 12 a 20 años. No hay exactitud en eso. Y dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. O sea, que estaban los hombres de Dios, pero no hablaban la palabra de Dios. Que estaban los hombres que tenían la responsabilidad de hablar de las grandezas de Dios y de las demandas de Dios, pero no lo hacían. La palabra escaseaba. Y no era porque Dios no enviaba una palabra, era porque el hombre estaba corrompido y era necesitado de hablar lo que había en su corazón. Por eso dice la Biblia que en los postreros tiempos, muchos van a hablar lo que de su corazón sale, de su propia concupiscencia. Y eso está pasando hoy en día. Hoy en día ya en los púlpitos no se dice, la Biblia dice. En algunos púlpitos ya no se dice, la palabra del Señor enseña. No, ahora en los púlpitos se dice, yo decreto, yo declaro, usted y yo podemos decretar
y podemos nosotros declarar, pero lo que está en la Biblia, porque esa es la palabra que tiene poder. Hermano, ¿cuántos predicadores no se han levantado en Venezuela en medio de la crisis que hemos vivido en el país desde el 2016 y han dicho, este es el año que nosotros decretamos, la Iglesia de Jesucristo decreta que en el 2017 Venezuela se levanta, que en el 2018 Venezuela, que en el 2019 que Maduro se va y que para allá, que para acá, y no ha pasado nada porque es palabra de hombre, la palabra de Dios está escaseando en estos tiempos también. Qué lástima. Pero eso pasaba en aquel momento en que iba a venir una transición, que se estaba levantando el varón de Dios, que era Samuel. Y dice que la visión escaseaba. ¿Cómo así que la visión escaseaba, hermano Castellón? Se puede preguntar usted. Bueno, es que, hermano, imagínese, un ciego guiando a otro ciego. No había claridad en cómo andar, y no porque Dios no se revelara, sino porque el hombre estaba lleno de maldad. Imagínese, los sacerdotes acostándose con las mujeres del templo, robándose las ofrendas. Imagínense, el sumo sacerdote que era Elí no corregía a sus hijos. Gente llena de pecado, la gente que tenía que estar en el primer lugar buscando a Dios y dando ejemplo de lo que es la búsqueda de Dios. Y eso pasaba en ese entonces. Por eso que dice que la palabra escaseaba y no había visión con frecuencia. Es que donde el pecado está, hermano, Dios no se hace mostrar. Donde el pecado está, hermano, Dios no se va a mover. Por eso nosotros hoy, y yo decía ayer, y felicito a la familia pastoral, al hermano José Méndez, a su esposa Rocío, al hermano Jota, por la iniciativa, hermano, de escudriñar la palabra de Dios. Y sé que ustedes lo han hecho, pero que hoy están entrando en otro nivel. Y eso es gracias, hermano, a que ustedes han abierto y han entendido que en estos tiempos la palabra está escaseando y las visiones son frecuentes, pero que Dios va a levantar a aquella iglesia, aquella congregación que honra su palabra, Dios le va a honrar. La Biblia dice en Juan capítulo 16, el 14, perdón, el que ama mi palabra, mi Padre le amará. Y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada con él. Así que Dios está en la iglesia, camino de gloria. Bendito sea el nombre de Dios, porque ha determinado saciarse de la palabra de Dios. Oye, qué bueno, hermano. De verdad que Dios es extraordinario. Y fíjese, la palabra escaseaba. Samuel dormía donde estaba el arca del pacto. Oye, ¿verdad que Samuel fue privilegiado? Definitivamente. Pero es que cuando Dios tiene propósito con los hombres, Dios comienza a moverlo a lugares de honra. Y déjame decirte, usted que me está escuchando, tú estás en ese lugar, es porque Dios le ha placido y Dios honra a los que le honran. Y la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Cuide lo que Dios le ha dado, hermano. Cuide lo que Dios le ha dado. Active su vida de oración, active su vida de lectura, su vida de escudriñar, de pasión, demuestre el amor, porque eso hace falta en estos tiempos. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor que aquel niño durmiendo ahí, aquel joven, sintió que lo llamaron y salió corriendo donde Elí, dígame, Señor, por 3 veces. Y Elí le dijo, oye, yo no te estoy llamando. Yo no te estoy llamando. Hasta Elí había perdido la visión de qué manera hablaba Dios, porque de primeras Elí le hubiese dicho, mira Samuel, es Dios el que te está llamando, dile, heme aquí, Señor, háblame. Pero fíjate que Elí tardó 3 veces para entenderlo. Por eso es que la palabra escaseaba y la visión era frecuente, era poca. Porque cuando nosotros estamos llenos del mundo y estamos llenos de pecado, aunque vamos a la iglesia y predicamos bonito y danzamos siempre que suenan los coritos pentecostales, hermano, la visión nos va a escasear. Y cuando nos confronten con la palabra de Dios, entonces vamos a decir, no, ese no sabe. Ese no, por favor, ¿qué me va a enseñar a mí? Ese es un nuevo, ese es esto y ese es lo otro. Comenzamos a argumentar. Pero cuando el hombre de Dios es sensible a la voz del Espíritu, entiende y dice, oye, tal vez no estoy de acuerdo con lo que tú me dices, pero vamos a orar a Dios porque puede ser que Dios me esté hablando y yo esté mal. Aprende. Dios dijo de David, un hombre conforme a mi corazón, porque David reconocía cuando estaba mal. Y Elí, bien mal que estaba, ¿sabe? Bien mal, pero hasta que entendió y le dijo al niño, ese es el Señor.
versículo 9 del capítulo 3. Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Hoy estamos los siervos del Señor, los 18 que estamos conectados, estamos escuchando la voz de Dios, porque Dios ha venido a traernos palabra hoy en esta noche, amado hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Le dice, tu siervo oye. Wow, mira lo que le respondió el Señor. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho. Que dijo cuando, allá cuando le mandó a aquel varón que le profetizó sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Los hijos tenían culpa, pero él también. Él no los había corregido. Oye, Dios está buscando los Samueles de este siglo, hermano. Dios está buscando dónde están esos Samueles que Dios quiere hablarle, que Dios quiere darle una palabra, que no estén ahí decretando a lo loco y estén profetizando a lo loco con sueños de mondongo, no, sino hombres y mujeres que hablen la palabra de Dios, que profeticen. Profetizar en el Nuevo Testamento es hablar la palabra de Dios de una manera inspirada para edificar la iglesia. Dios está buscando esos Samueles hoy, ¿saben? En esta noche Dios está buscando esos Samueles. Gente que esté dispuesta, hermano, a escuchar la voz de Dios para accionar. Eso es lo que verdaderamente Dios está buscando. Y sigue diciendo aquí que entonces comienza a relatar la profecía contra la casa de Elí, de aquel hombre que Dios había constituido, pero que Elí se había apartado. Qué triste. Y cuando un Elí está por morir, Dios está levantando un Samuel. Cuando un hombre que se le ha dado el lugar y que no ha honrado lo que Dios le ha dado, cuando hay un Elí de eso en los ministerios, Dios comienza a levantar Samuel, ¿sabe? Porque la obra de Dios no se va a parar, porque usted y yo no queramos arrepentirnos ni apartarnos de lo que a Dios no le agrada, porque usted y yo no queramos corregir lo que tenemos que corregir, porque todos los días los que estamos aquí congregados hoy tenemos que corregir algo. Aquí ninguno es perfecto. La perfección la tenemos en Cristo Jesús y damos gracias al Señor por eso. Pero Dios está viendo que hay Elí en los ministerios, hablo de la iglesia universal, que tienen que desaparecer porque Dios va a levantar una generación de Samuel. Y no digo que va a cambiar el mundo, no, va a llevar a la iglesia a otro nivel, porque este mundo va en decadencia. Es que no, que esta es la generación que va a transformar a Barranquilla y va a transformar a Caracas. Mentira. Mentira, la Biblia dice que los días serían peores, que el amor se iba a enfriar, que iban a haber guerras, que iba a haber hambre, que iba a haber maldad, que los padres se levantarían con los hijos. La sociedad se está corrompiendo y eso es bíblico, pero sí podemos llevar a la iglesia al nivel que tiene que vivir la iglesia, a consagrarse, a vivir para Dios, a tener una vida de oración, a escudriñar la palabra, a hacer las buenas obras, tanto a los de adentro como a los de afuera, y ganar almas para Cristo. Ese es lo que Dios quiere que suceda en nuestra Barranquilla y en nuestra Caracas y en todas las ciudades del mundo. Que se levanten Samueles, porque Dios va a arrancar a los Elí que no están haciendo el trabajo. Vamos a leer aquí un poco, versículo 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión. Imagínese usted, Samuel servía a Dios, ministraba, pero no conocía la voz de Dios, porque si lo hubiera conocido, no hubiera corrido donde Elí. Así a veces nos pasa a nosotros. Estamos ministrando, somos colaboradores en la iglesia, somos músicos, somos adoradores, somos pastores, somos profetas, somos maestros, somos evangelistas, y muchas veces conocemos el ministerio, pero no conocemos al dueño del ministerio. Y es ahí donde quiero reflexionar hoy con todos ustedes, hermanos, y que el Señor nos ayude a todos.
porque aquí ninguno de los que estamos congregados está exento, hermano, de estar en estas condiciones. Pero qué bueno es Dios que ha venido hoy a darnos un bálsamo de su palabra para que hoy entremos en reflexión y podamos corregir lo que tenemos que corregir, hermano. Porque es posible que estemos ministrando y que creamos que estamos sirviendo a Dios como Él quiere y probablemente no conozcamos la voz de Dios, porque dice allí, hemos leído que Samuel ministraba, pero cuando Dios le habló no conocía la voz. Y si había algo, le voy a explicar esto. Hay un texto, Apocalipsis 3:20, que dice, para ir cerrando, he aquí estoy a la puerta y llamo. Ahora, si está a la puerta, ¿por qué no tocó? Sino que llamó, porque en la cultura judía no se tocaban las puertas, se llamaba. Era más usual llamar que tocar. Entonces Jesús sigue diciendo en Apocalipsis 3:20, y si alguno escucha mi voz y abre, yo entraré. O sea que se conocían las voces. Cuando había un llamado, yo llegaba a la casa y decía, Fernando, y Fernando decía, ese es Castellón, porque conocía la voz. ¿Y cómo era que Samuel no conocía la voz del Dios al que él ministraba? Del Dios que le dio la vida sobrenaturalmente porque su madre era estéril. Eso nos puede estar pasando a nosotros. Ahora, ¿Dios me va a condenar por eso? No, Dios no condenó a Samuel. Dios sabía que Samuel tenía un corazón dispuesto y Dios quería llevar a Samuel a otro nivel. Dios quiere llevarnos a nosotros hoy, en esta noche, a otro nivel, al nivel que tengamos los oídos agudos, sobrenaturales, para escuchar la voz de Dios y para entender las cosas grandes que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y con nuestra familia, que podamos corregir a nuestros hijos, que podamos corregir a nuestros hermanos con amor y podamos nosotros, lo que esté torcido, entre en el camino y se enderece, hermano. Así que no hay más nada que decir de estos 3 capítulos que hemos hablado, del nacimiento de Samuel, de la conducta de Elí y de sus hijos, y de cómo venía descollando o creciendo Samuel, quien va a ser un hombre importante en la historia que estamos nosotros escudriñando en este mes hoy, hablando del primer libro, y de hecho lleva el nombre de Samuel, primer libro de Samuel. Amén. Bueno, vamos a orar para ser despedido. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche valiosa. Gracias por todos mis hermanos en la fe que se pudieron conectar. Gracias, Espíritu Santo, por tu asistencia, por enseñarnos cada vez más lo importante y lo bueno, agradable que es servirte, agradarte. Queremos hacer lo correcto delante de ti. Enséñanos, instrúyenos a través de tu palabra. Gracias por la vida del maestro Rafa, por su enseñanza. Bendecimos la vida de él, la de sus hijos. Guárdalos en gran manera, bendíceles en gran manera. Pedimos Dios también por nuestros hermanos en la fe de otros países que están conectados con nosotros, que hoy no pudieron estar, Dios, por el cambio de horario. Gracias por ellos. Te pedimos que nos permitas estar en una próxima ocasión, el próximo lunes, para seguir aprendiendo más de tu palabra. Bendito sea el nombre de Dios. En el nombre de Jesús damos toda la gloria y la honra. Amén y amén.